que X por la masa del granito va a ser igual a la masa total de granito que tengo que echar, donde X es la cantidad de piedras. Está bien. Generalmente cuando uno va a buscar un número de algo, o cuando uno va a buscar un número, generalmente, insisto, generalmente, ahí está muy bien hecho, o sea, ahí no pasa nada. Generalmente se usa la letra N para hablar del número de cosas. Pero pues la X. No, es que N como tenemos en. Sí, si yo escribo feo, entonces. Sí, de pronto se parece. Esa es una buena respuesta. Entonces tenemos que hacer. Pues yo hice otras consideraciones. Que la temperatura inicial del granito era mucho mayor a la temperatura inicial del agua. Porque para que esto, pues lo que hace el man en la prueba, todas las piedras, para que eso se le purifique, entonces tiene que llegar casi a una temperatura de ebullición. ¿Y qué más consideré yo? Y que la temperatura de la ebullición. Entonces ahorita nosotros sabemos que la capacidad para que ese problema se cumpla, la capacidad calorífica del granito debe ser igual a la capacidad calorífica del agua, aproximadamente igual, sin tener en cuenta el ambiente. Quieto, creo que no estás diciendo bien, otra vez. No, pues sí, haciendo el análisis de calor que tienen que tener, el calor del granito debe ser igual al calor del agua para que se descontamine el agua y ya quede a una temperatura donde la persona se la... Claro, pero acuérdense que hay una cosa, hay uno que da y hay otro que... Sí, por eso, entonces... Uno no es positivo. No, es que si yo lo igualara a cero, pues tenía que ser negativo, pero en este momento yo estoy diciendo que uno es igual al otro. Las sumatorias son iguales a cero. Sí, exacto. Sí, por eso, si las sumatorias son iguales a cero, entonces uno tiene que ser... Sí, por eso, entonces, pero ¿por qué me están contradiciendo? Si me están contradiciendo eso. Es que le faltó menos en el lado. No, señor, no me falta nada. Bueno, seguir a ver en qué momento le aparecerá el menos al hombre. Entonces, espérate. Sí. Yo sé que el calor del uno tiene que ser igual al calor del otro. Y por definición que habíamos dado ahora ratico, el elemento con mayor calor, le cede calor con mayor temperatura, entonces M de T le cede temperatura al elemento con menor temperatura. Le cede calor. Entonces sí, eso es un jueguito. Entonces, sabiendo eso, yo puedo decir que 0 es igual a Q sub del agua menos la Q sub. ¿Contentos, niños? No, sería I más. No, es positivo y cuando pasamos la Negativo. Venga, el elemento con mayor temperatura le cede calor al elemento con menor temperatura. Eso no se define así, simplemente ese positivo o negativo lo da el delta de temperatura. Haz de cuenta que está Y ahí usted sabe quién está haciendo qué. Sí, el delta de temperatura de sí. Bueno, entonces nos da así. Vamos a ver cómo nos da al final cuando le metan números y todas las cuestiones de qué pasa. Entonces, yo reemplazo estas dos ecuaciones aquí en esta ecuación. Entonces, yo digo que la masa del agua por la capacidad calórica del agua por la temperatura inicial del agua menos la temperatura final menos la X por la masa del granito por la temperatura inicial del granito menos la temperatura final es igual a 0. Entonces aquí hago yo otra consideración. Yo puedo tomar esa agua, la temperatura final tiene que ser mucho menor. La temperatura final tiene que ser mucho menor a la temperatura del granito. ¿Cierto? Entonces, este término de aquí me va a atender a la temperatura inicial del granito. La temperatura final es a la temperatura inicial del granito. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a mi ecuación, digo que X por la masa del granito
por la temperatura inicial del granito es igual a la masa del agua, no, por la capacidad calorífica del agua, por la capacidad calorífica del agua, por la temperatura inicial del agua, menos la temperatura final. Yo aquí puedo decir que la cantidad de piedras es igual a la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por la temperatura inicial del agua menos la temperatura final sobre la masa de cada una de las piedras de granito por la capacidad calorífica del granito por la temperatura inicial del granito. Y ahí ya le puedo meter datos porque la masa del agua la conozco este volumen y de la densidad del agua que ya la conozco. La capacidad calorífica del agua también, la temperatura inicial y la temperatura final, pues yo sé hasta qué grados me puedo tomar el agua y a qué grados está, pues según el ambiente debería estar a la temperatura del ambiente que estemos en ese momento. La temperatura inicial del granito debe ser superior a la temperatura de ebullición del agua o al menos parecida. Y la masa de las piedras pues la conozco y la masa y la capacidad calorífica del granito también. Hay algo que hiciste que no entendí bien, que fue la parte en que asumiste eso de que... ¿Aquí? Sí, esa idea. Esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la temperatura final, ya dijimos que la temperatura inicial del granito debe ser mucho mayor también a la temperatura, mucho mayor, no mayor, mayor o igual a la temperatura de ebullición del agua, ¿cierto? Entonces, pues yo no me puedo tomar el agua a temperatura de ebullición. Tiene que tener la temperatura final tiene que ser una temperatura que yo me pueda tomar el agua. Entonces, por eso, pues... ¿Qué hiciste ahí? Entonces, pues yo sé que la suma temperatura Lo mató ahora sí para siempre el marcador. sí, que como la temperatura final es mucho menor a la temperatura inicial del granito, entonces tiende a la temperatura inicial del granito. Pero bueno, yo de todos modos puedo llevarme eso aquí. Sería más chévere si te llevaras eso ahí. Sí, listo. Porque esa asunción no es tan chévere, aunque obviamente lo que dice es cierto, eso está bonito. Pero eso de pronto podría ser un proceso a posteriori, por ejemplo. Cuando yo les enseñé a ustedes cómo el calor se transfiere, entonces les podemos decir, bueno, ¿cuánto hay que soplar para que la temperatura del agua se reduzca a una temperatura óptima para tomársela? Entonces me dicen, no, es que la energía del agua se está yendo por convección y la estamos soplando, bla, 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 bla. Entonces, sí me entienden, pero en general me gusta más que te la lleves. Y porque pues, ahí sí pasa algo interesante. Y ahí lo que pasa interesante, que creo que la idea que yo tuve y la idea que el profesor tuvo, es que pues yo tengo cantidad de piedras y eso es adimensional. Y pues si analizamos ahí, todo tiene las mismas dimensiones, el numerador y el denominador, y muere Kakaroto y las dimensiones no me da. Sí, perfecto. Pero hay una cosa que no entiendo y me da pena contigo otra vez preguntártelo, pero ¿los dos deltas son iguales? No, señor. Porque es que está la temperatura inicial del agua y la temperatura final, está la temperatura inicial del granito y la temperatura final. Ok, sí. Ya, sí, listo, perfecto. Entonces miren, ahí nos quedan unos deltas, es que a veces los deltas le pueden a uno decir más, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura inicial del granito no puede ser inferior a la temperatura final. Sí. Negativo, ¿no? ¿Señor? Requiere el X negativo. Sí, claro, que hay el X negativo, entonces uno diría, oye, hay algo que sospechoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando despeje aquí está. Aunque miren que por ejemplo ahí pasa algo, ahí hay algo sospechoso. Miren el delta de arriba. ¿Qué efecto produce el delta de arriba? Este efecto de arriba es una que se está calentando. Sí, listo, pero entonces miren que ese delta tiene un detalle y es que la temperatura inicial del agua es menor que la temperatura final a la que van a llegar. ¿Están de acuerdo? Ese delta te da negativo. Sí, pero entonces yo tenía un negativo que se me había olvidado poner, que lo puse bien rojo.
¿el negativo que le dijimos al inicio? Sí. ¿Sí? ¿Será el negativo que le dijimos al inicio? Perfecto, claro. Entonces, claro, porque el negativo al inicio le cambia ese delta y nos deja negativo que arregla los problemas. Claro, porque obviamente ese negativo de arriba nos daba que el x es negativo y uno tiene que esperar que ese x sea positivo. ¿Están de acuerdo? O sea, que el número de piedras sea positivo, ¿cierto? Que sea mayor que 0. ¿Listo? Entonces ahí tiene que haber un menos. Sí, y el menos parece estaba. ser el menos Sí que estaba. les tuvieron sus compañeros desde el inicio. No, al menos que de aquí de cuando despegué. Bueno, muy bien. Ahí como que quieto. Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien, excelente, mi hermano. Por fin. Un detalle sutil del menos ahí, sospechoso, pero bueno, apareció al menos. Una cuestión de arte, de magia mortal. No, para la arte de magia, profe, fue equivocación humana. Un error humano. Un error humano. Todos tenemos. El hombre de prueba de todo nunca encontró piedras negativas. Perfecto. Está muy bien, está muy bien. Ya, está muy bien. Quieto. No. Entonces, si lo miran o no, ¿cómo es el juego? Entonces, miren, acá entonces nos dio ese resultado bajo ese criterio. Pues uno ya puede de pronto tratar de averiguar cuántas piedras son si uno les da valores, ¿no? Si uno le da el valor de masa a las piedritas, ¿cierto? Tienen una masa de tanto, además tienen la capacidad calorífica del agua y tienen la capacidad calorífica del granito, entonces uno puede terminar este juego con los deltas de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente aquí hay dos condiciones que son interesantes o que son importantes. De pronto pues podemos averiguar el número de piedras, pero estamos dependiendo mucho de la temperatura inicial del granito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el problema es que la temperatura inicial del granito, quién sabe uno cuánto podría lograr. Entonces de pronto la restricción que tiene el hombre a prueba de todo cuando está ya metido en esos líos no necesariamente sea cuántas piedras se encuentra, sino cuántas puede calentar y llevarlas a la temperatura que se desea. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces de pronto una buena pregunta sería, si tengo 5 piedras, ¿a qué temperatura tengo que llevarlas para poder calentar el agua para poderla consumir? ¿Me hago entender o no? O por lo menos para que hierva, porque el hombre tiene razón, una cosa es la temperatura a la que hierve y otra cosa es la temperatura que yo necesito para tomármela, pero primero tiene que haber llegado a la temperatura de ¿qué? De ebullición, y luego se deja enfriar o algo y el hombre se la toma. ¿Me va a entender? Sí, no, temperatura parecida. Sí. ¿Estamos claros? Eso es importante. Bien, entonces miren que podría ser una pregunta válida la que acabo de hacer. Más bien, el hombre de pronto tiene restricciones en el número de ¿qué? De piedras. De pronto se encontró unas 4 o 5 y no pudo más. Entonces ya le tocaría mirar qué temperatura tocaría meterle a las piedras. Y si una simple llama, digamos a la leña, ¿no? Logra el efecto. Podría ser que el hombre nunca lograra ese efecto. ¿Me va a entender? Que de pronto la leña no dé la temperatura que se requiere. De pronto es una temperatura muy alta, ¿sí? Obviamente eso depende de solo una cosa, la capacidad calorífica de las piedras. ¿Sí estamos? Bueno, muy bien. Último ejercicio. Nuestro amigo viene ensayallinado a resolver el ejercicio de Resnick. El problema planteado por Resnick, que es el problema de un problema muestra, ¿no? Es un problema muestra que nos dice cómo usar la capacidad calorífica. Creo que son 3 objetos: un recipiente, agua y no sé qué más es. Y una moneda de cobre que se inserta en el sistema. Listo, perfecto. Por allá, amigo. Bueno, listo, pilas. Listo, entonces, mi hermano, el marcador negro está impresionante, el marcador rojo está en una crisis severa. No lo ve mucho tiempo destapado porque se fatal y no se olvide el cable, ¿vale? Listo, muy bien. Entonces vamos a revisar nuestro amigo Coca que dijo. Ya para terminar esa parte, oye, no me quiero ir sin hablar de lo que quiero hablar, pero parece ser que el tiempo, como los estudiantes llegan tan tarde, y yo no me puedo jactar de decir que llegué de temprano. Bueno, listo. Entonces, bueno, guardemos silencio y vamos a recordar al compañero a ver cómo fue el juego, señores. Señores. Pero que había una moneda acá. Señores. Y había un recipiente acá. Vocelo. Hagámosle con negro, no fuimos. Había un recipiente acá.
que esta moneda se calentaba a una... Bueno, el problema es este, eso es un cobre, ¿no? Es una moneda de cobre, entonces se calienta, pues acá tiene agua y le piden hallar la temperatura final. Sí, la temperatura final cuando esta moneda caiga acá. ¿Sí? Entonces, O sea, la temperatura de equilibrio. sí, la temperatura después de que... O solo la temperatura de cobre. No, la temperatura del cobre. Entonces, la temperatura del cobre es de... Regálame un segundo, para que no sea tan volado, voy a leer el enunciado que reza lo siguiente. Recuerden que es el problema muestra número 1, que es este. ¿Listo? Entonces dice, una muestra de cobre cuya masa M sub C es de 75 gramos se calienta en una estufa de laboratorio a una temperatura T de 312 grados centígrados. Punto. El cobre se deja caer luego en un vaso de precipitados que contiene una masa de agua de 220 gramos. La capacidad calorífica efectiva del vaso es de 190 julios sobre Kelvin, ¿sí? La capacidad calorífica efectiva. Entonces dice la temperatura inicial T sub I del agua y del vaso es de 12 grados centígrados, o sea, están en equilibrio termodinámico el vaso y el agua. Dice, ¿cuál es la temperatura final común T final del cobre, el vaso y el agua? En este problema, cuando ya se mezcle todo ahí. Sí, la equilibrio del sistema. Entonces, este cobre tiene una masa de 75 gramos. Bueno, el vaso tiene se llama capacidad calorífica del vaso, que es de 190 julios sobre Kelvin. Y ya, entonces, no falta un dato. Sí, la masa del agua. La masa del agua es igual a 220 gramos. Y ya, entonces nos piden allá la temperatura que la definimos como temperatura final. Entonces el rey lo que hace es como dividir eso en tres tipos de energía. Entonces sería como la energía del agua, la energía del vaso y la energía de la moneda, cobre. Entonces el calor específico se define como C' sobre M. ¿Puedes escribir un poquito más grande, compañero? Si no, de pronto en nuestro video no se ve como comunicable. Entonces, el calor específico se define como C' sobre M. Vea que esta C' sería. O sea, Es que sabe que pasa nada. Esta C' es esta. Y vea que aquí yo también puedo sacar, o sea, también las unidades de energía, porque... Por favor. Bueno, 0,5, tranquilo, lo autorizo. Eso es curioso de que se notaría que, por favor, el calor, viéndolo de esta manera, claro, yo lo puedo sacar como la capacidad. Capacidad calorífica por la temperatura. Entonces, bueno, empezamos con la del agua. Bueno, espero que nos toca esperar hasta acá. Entonces, la capacidad calorífica es igual a JK por M, es decir, que J es igual a C por K por M. Entonces, la energía, el calor, es igual a la capacidad calorífica por la temperatura, pero es un delta de temperatura. Delta en temperatura por la masa. Entonces, pues empecemos. Entonces la capacidad calorífica del agua es 148 julios sobre Kelvin por kilogramo, y eso por una masa, porque la masa. Entonces la densidad del agua es igual a ¿Y para qué la densidad del agua? 1 gramo sobre centímetro. Si te dieron la masa de agua, pana. Sí, eso lo Sí, le dieron pues la masa, ¿no? Sí, que también. Entonces, nada, masa, pero hay que pasarla a kilogramos. Sí, pasar eso a kilogramos, entonces daría
0.22 kilogramos, ¿no? Sí, perfecto, hasta ahí me dice el profesor. Listo. Y ahora hay delta de temperatura. Entonces, delta de temperatura es la temperatura final, que es la temperatura normalita final, menos la temperatura inicial, que son, ¿qué? Son, bueno, son 273 más 2, o sea, 285. Eran 285 Kelvin. ¿Sí, no? Listo, esa es la primera ecuación. La de la segunda, que sería la del vaso. Entonces, como les dije acá, podríamos sacar el calor con esta fórmula, ¿no? Entonces son 190 julios sobre Kelvin ¿por qué? Por la temperatura, que es la misma, pues que tiene que ser el mismo delta del agua. Entonces sería temperatura final menos 285 Kelvin. Y ¿qué es el de la moneda? Entonces, ese sí toca aportarlo. No sé cuánto era. 387. Sí, la del COVID. 287. 387 Julios sobre Kelvin por kilogramo. kilogramos. Y la masa entonces sería 0.075. Sí, señor. 0.75 kilogramos. Y el volumen, ¿Cuál que? el de esta temperatura es la temperatura en que está, o sea, a 585, ¿sí? 585 Kelvin menos la temperatura final, No, la temperatura es 312 Kelvin. ¿Cuál es 580 Kelvin? aquí. La temperatura inicial de la de cobre es 312. Aquí es 500, esta es la temperatura del